con el apoyo de nuestras redes sociales. Le quiero preguntar lo siguiente, doctora Marta Lucía. En algún momento los colombianos o algunos sectores de opinión de los colombianos creyeron que el tema determinante de la campaña presidencial sería el proceso de paz. El proceso de paz emprendido por el presidente Santos en La Habana con las FARC es una apuesta que han hecho otros gobiernos, inclusive conservadores. Las últimas apuestas importantes por la paz, además de Santos, fue la de Betancur en el 82 y después la de Andrés Pastrana en el gobierno que usted estuvo en el 98, y eso no funcionó. Y estamos viendo, doctora Marta Lucía, que el tema de la paz esta vez como que no va a determinar el ritmo de la campaña, como que esta vez el proceso de negociación con las FARC no va a determinar el presidente. Ya la gente no se está preguntando con mucha contundencia qué está pasando en La Habana, hay más bien una especie de incertidumbre, como despreocupación, no sé cómo se le podría llamar. ¿Qué es lo que hace diferente a usted como candidata en relación con la paz de Juan Manuel Santos, por ejemplo? Pues mire, me gusta mucho que usted mencione y recalque la paz de Juan Manuel Santos y el proceso de Juan Manuel Santos, justamente por eso, porque este país tiene que ser capaz de evolucionar, ir más allá de los personalismos y de los rótulos. Esta es una sociedad en donde desafortunadamente nos hemos acostumbrado a que hay unos actores que han dominado la vida política, económica, social, y entonces como que ellos tienen un rótulo de pertenencia, aquí les pertenece, pero resulta que no, es a los colombianos a quienes nos pertenece el derecho a soñar con un país normal, un país que tenga oportunidades, un país que nos garantice ese imperio de la ley, donde usted no está expuesto a que le echen ácido en la calle a una de sus hijas. Marta Lucía, escúcheme que la interrumpa, pero quiero insistirle que hace diferente, que la hace diferente a usted en la propuesta de la búsqueda de la paz en relación con lo que ha Justamente eso propuesto. le estoy diciendo, Adolfo, es que yo creo en instituciones, yo no creo en personalismos, yo creo que este país se merece el derecho a tener una ley y unas instituciones que funcionen más allá de las personas. Y la visión de la paz tiene que ser una visión de largo plazo para Colombia, en donde ya de inmediato nosotros realmente veamos transformaciones. Lo que hubiera hecho yo si hubiera sido el presidente Santos era sentarme a negociar más tarde, primero que todo, porque nosotros, y eso lo hice yo en la Seguridad Democrática, que dejé escrita como ministra de la Defensa, dejamos previsto que habrá que terminar el conflicto en una mesa de negociación, porque sabemos que uno no puede dar de muerte hasta el último de los guerrilleros. Y como usted bien recuerda, es que los gobiernos conservadores han estado empeñados siempre en lograr la paz, en lograr negociar una paz, pero una paz que le sirva a los colombianos, no una paz que honre la aspiración ni la vanidad de un presidente en particular. En esa paz que nosotros creemos, las instituciones tienen que garantizarnos seguridad, justicia, acceso de los jóvenes a la educación, trabajo para los colombianos, y por esa razón creo que el proceso de terminar el conflicto es apenas una partecita del gran todo. El todo de la paz necesita estas instituciones y por supuesto la terminación del conflicto necesita una negociación bajo determinadas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Lo he repetido durante más de un año. Primera, yo me hubiera sentado a negociar diciendo, señores, cualquier beneficio de la negociación cubre los delitos y crímenes que ustedes cometieron en el pasado, no los que cometan en el futuro. Segundo, ustedes no pueden seguir reclutando niños porque todos los días sabemos el reclutamiento de menores en el campo colombiano, Putumayo, Cauca. Llegué antes de anoche de Pasto. Es una tragedia lo que vive la gente en Nariño, en Putumayo, en el Cauca con el reclutamiento de menores. Tercera condición, no pueden seguir colocando minas en el campo colombiano todos los días, porque todos los días vemos campesinos, la gente más pobre de Colombia, cayendo mutilada por las minas. Luego, lo que les hubiera exigido era, entreguen más bien los mapas de los campos minados. Si le quieren demostrar a Colombia que hay voluntad real esta vez de terminar el conflicto, denle los mapas de campos minados y vamos a hacer el desminado, inclusive con la participación de las FARC. Y cuarto, ningún atentado terrorista más contra la población civil, porque es que esos atentados terroristas de ninguna manera pueden estar sucediendo hacia adelante con el pretexto de que están negociando dentro del conflicto. Negociar dentro del conflicto significa que se enfrente con los soldados, con los policías, pero no que estén atentando contra gente humilde como por ejemplo lo que vimos en Pradera. Matan a un hombre humilde en la calle,
el presidente de la República 2 días o 3 días después está diciendo solamente si llegara a haber un magnicidio contra alguien importante, yo suspendería el proceso. Le quiero decir, Edulfo, que para mí ese hombre humilde de Pradera era un hombre suficientemente importante. Si se hubieran puesto condiciones desde el comienzo, si se dice desde el comienzo que no cabe nuevos atentados terroristas contra la población civil, créame, Edulfo, que hoy por hoy ese proceso sería distinto y la esperanza de los colombianos en el proceso sería distinta. ¿Tiene usted en su discurso sobre la búsqueda de la paz algunas aproximaciones? Lo percibo así con el presidente Uribe, que tiene su candidato presidencial. Bueno, usted fue ministra del presidente Uribe y ustedes sentaron esas bases de la seguridad democrática, pero le alcanzo a ver muy aproximada también a lo que plantea Uribe en este tema de la paz, ¿no es así? Ay, Edulfo, es una cosa muy particular, como usted nunca me ha visto a mí autonomía ni personalidad propia. Qué curioso, el presidente Uribe y el doctor Oscar Iván Zuluaga jamás han hablado de un proceso con condiciones, jamás han hablado de un proceso con plazos, han rechazado todo el tiempo la negociación en La Habana. Curiosamente, en su periódico me publicaron una columna en el mes de agosto del año antepasado, antes de que empezara formalmente las negociaciones, que sabemos que conversaron las conversaciones hace 3 años y medio. Y en esa columna yo sugerí estas condiciones de las que estoy hablando y sugerí que era lo que debería venir después de Oslo, condiciones para que el proceso esta vez funcionara bien. Pero como no pusieron las condiciones, como usted muy bien lo denomina, no le funcionó bien. Las virtudes mías con el presidente Uribe en materia del proceso de la paz son ningunas, porque ellos lo han rechazado, yo en cambio lo he aceptado, condicionado a lo que ya he explicado, y por otro lado he dicho que tiene que tener plazos. Cuando yo asuma la presidencia el 7 de agosto de este año, voy a decirle a las FARC, nos vamos a sentar a negociar con ustedes durante 4 meses de tiempo completo, y nosotros de allí no nos levantaremos hasta tanto se concluya una negociación que al pueblo colombiano le garantice verdad, justicia, garantías de que esto jamás se va a repetir, porque yo no estoy dispuesta a que si hay hoy una oportunidad de terminar el conflicto, nosotros simplemente la descartemos diciendo no quiero diálogos en La Habana. Yo quiero que esos diálogos se concluyan, pero que concluyan a favor del pueblo colombiano y no a favor de la vanidad del presidente Santos, que ha querido ser el que logre la proeza de firmar. Pero firmar a cualquier costo no es una proeza. Firmar a cualquier costo puede significar la entrega de la tranquilidad y de la paz futura de los colombianos. Okay. Doctora Marta Lucía, me parece muy importante esa diferencia que usted ha hecho para zanjar mis dudas y las de mucha gente en relación con esa aproximación que usted establece, que no es tan clara entre su propuesta de paz y la del presidente Uribe. Además, yo siempre he resaltado su autonomía. Me pareció una gestión muy importante la que usted hizo 4 años como ministra de Comercio Exterior del gobierno Pastrana y después sentando las bases de la seguridad democrática con el presidente Uribe. Pero bueno, vamos a una primera ronda de preguntas de nuestros líderes de redes sociales. Jorge Marín es un hombre muy influyente y ha estado preparando el tema de la seguridad ciudadana. Jorge, buenos días. Lo escucha la doctora Marta Lucía. Muy buenos días, Edulfo. Muchas gracias por la invitación a la Casa Editorial del Tiempo. Doctora Marta Lucía, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Mucho gusto de oírte acá y qué bueno, de verdad, tanta gente interesada en estos temas, porque creo que este contacto directo con la ciudadanía a mí personalmente me tranquiliza y me alegra muchísimo, porque sé que la ciudadanía tiene una sola agenda, lo que nos afecta a los ciudadanos. No hay ninguna agenda más de por medio. Sí, doctora, me corresponde hacerle una pregunta sobre seguridad ciudadana que la he estado pensando mucho. Y siguiendo mucho lo que están diciendo analistas, políticos y periodistas en los últimos días, en un momento en que estamos más cerca que nunca, porque hay que reconocer eso, estamos más cerca que nunca de vislumbrar una paz. La opinión de la gente se está dirigiendo ahora hacia lo que está pasando en las ciudades, hacia la seguridad ciudadana, hacia la preocupación con el robo, que me da susto salir a hablar con mi celular en la calle, que en cualquier momento me pueden atracar en el carro. La extorsión está disparadísima, como usted lo sabe, en plazas de mercado, en los comerciantes, en las pequeñas ciudades. Quería preguntarle, pues primero haciendo
tres preguntas y después voy a la pregunta final, como introducción. ¿Es un problema de policía? ¿Es un problema de las condiciones de pobreza? ¿Es falta de educación por parte de los ciudadanos? ¿Somos los colombianos malos por naturaleza? Porque es que todos los días vemos cosas terribles. ¿Cuál es su propuesta concreta, doctora Marta Lucía, para que los colombianos nos sintamos tranquilos en nuestras ciudades? Jorge, muchísimas gracias porque ese es un tema supremamente importante. Justamente cuando le decía yo ahora a Adolfo que la verdadera paz, la paz verdadera requiere entender que terminar el conflicto es apenas una partecita. El gran todo tiene que ver con todo lo que tú acabas de mencionar. En primer lugar, acá necesitamos en nuestro país que haya condiciones de vida digna para todos los colombianos. Ese es otro tema importante que me diferencia, por ejemplo, con el presidente Álvaro Uribe. Yo creo muchísimo en lo que la doctrina del Partido Conservador le ha propuesto siempre a Colombia, que es un país con un Estado de Derecho, con un imperio de la ley que esté fuera de toda discusión. Y por esa razón estoy en el Partido Conservador y no estoy en otro partido, porque creo que nosotros debemos lograr que a través de ese imperio de la ley el Estado busque un objetivo fundamental siempre, todos los días, sin desviarse, y ese objetivo es garantizar la dignidad de la persona humana. Cada colombiano tiene derecho a una vida digna, y dentro de esa vida digna, además de la seguridad, está el derecho al trabajo, está el derecho a la educación, está el derecho a tener la posibilidad realmente de progresar socialmente. Y el Estado colombiano lamentablemente no ha tenido esa orientación. Hemos tenido un país que segrega, que excluye, que cierra los espacios, los cierra desde el punto de vista económico. Yo quiero un país que sea de todos, para todos. Y Jorge, lo que estamos viendo acá es que todos los días la sociedad ve cómo lo sacan a codazos. Lo sacan a codazos en la calle para robarle un celular. Y si cuando después del codazo le pegan una puñalada quizás. Estuve esta semana, toda la semana recorriendo el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, lo hice por carretera además. Y allí vi algo que me dejó verdaderamente adolorido, pero muy adolorida, Jorge. En el departamento del Valle, tu departamento, la extorsión ha llegado ya a unos niveles fuera de toda imaginación. En el municipio de Cerrito, por ejemplo, y en Tuluá, estuve con dos personas totalmente distintas. En Tuluá con un comerciante, en Cerrito con un ganadero. Cada uno de ellos me contó cómo la extorsión está afligiendo al Valle del Cauca porque son los rastrojos, los surabeños, los paisas, los combos, las pandillas que hay organizadas. A cada uno de estos señores le exigieron una extorsión. Al comerciante una extorsión de 30 millones de pesos, al ganadero una de 50 millones de pesos. Ninguno de los dos pagó. Estos dos señores no están conectados entre sí, solamente lo que los conecta es la simultaneidad casi de estos hechos. Ninguno de los dos pagó la extorsión. ¿Sabes una cosa? A los dos les mataron sus hijos. A uno le mataron un hijo de 19 años, al otro le mataron un hijo de 22 años. Jorge, yo soy mamá. Yo no me imagino lo que es el dolor de esas familias. Hablé con ellos, hablé con sus señoras. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida nos digan que hay un gobierno empeñado en darnos la paz cuando estas personas en el Valle del Cauca están pidiendo hace más de 6 meses, hace más de un año, pidiendo urgentemente que la policía, que el gobierno, que la fiscalía intervengan ante este delito de la extorsión? Es que esto no es un tema menor, es que las extorsiones en primer lugar no deberían existir. Estuve en Buenaventura, también tu departamento, hace 3 semanas, hoy por fin vemos que empiezan a ocuparse varios medios de la situación de Buenaventura. Yo estuve hace ya varias semanas, pero también hemos estado pendientes permanentemente de Buenaventura, por otras razones, por el tema de la posibilidad comercial, del potencial económico, el potencial comercial. Jorge, ¿qué vemos nosotros en Buenaventura? Que hace casi un año está la noticia y el run run de las casas de pique, de los descuartizados, de todas estas cosas. Va uno a Buenaventura y es que la tragedia de la gente no es para menos, pero esto está combinado también con la corrupción. Cuando se roban el Estado una, dos y varias veces, cuando vemos nosotros que la gente no tiene agua potable porque simplemente se han robado la plata, parte de la clase política y todo lo que está alrededor, muchas veces contratistas, personas de la sociedad civil, entonces la gente allá por una miseria, por 500.000 pesos, entonces también está hoy por hoy expuesta a que lo maten. La gente en las calles, un vendedor de chontaduros a quien le compré unos chontaduros me decía, me cobran una vacuna semanal 20.000 pesos. Lo que tenemos nosotros en la propuesta para la seguridad es acabar la extorsión,
es tener una policía que funcione oportunamente, una inteligencia del Estado, que logremos entender que no es una solución militarizar simplemente. La militarización es una parte, es algo extremo. Lo que tiene que haber desde antes son condiciones sociales, educación, trabajo, atención, presencia del gobierno. Esto me parece que es totalmente inaceptable lo que sucede. Y la impunidad, aquí necesitamos que la justicia funcione, pero a un gobierno que nunca le pareció que era importante hacer una reforma a la justicia, pues no es extraño que los niveles de impunidad lo estén desbordando. Ok, doctor Marta Lucía, sí, a propósito de su recorrido por Buenaventura, la acompañamos allá y la vi muy pinchada comiendo chontadura, una foto que publicamos en El Tiempo. Pero seguimos por el Pacífico. Allí está Jairo Castillo. Jairo Castillo es una persona muy influyente de esta zona del país en la que usted tiene mucho interés, la he escuchado hablando de eso. Es creador de un portal informativo, Territorio Chocuano, y él también tiene una pregunta para usted. Siga, por favor, Jairo. Muchas gracias, Edulfo. Doctora Marta Lucía, muy buenos días. Los gobernadores de la región pacífica han insistido en la necesidad de un enfoque diferencial para la región del Pacífico y de un equilibrio para poder hablar de competitividad. El desequilibrio territorial del Pacífico frente a otras regiones del país es evidente. ¿Cuánto le cuesta a Colombia y cuántos recursos se necesitan para equilibrar la costa pacífica en términos de equidad social en relación al resto del país y lograr el desarrollo de la región? A ver, Jairo, realmente ponernos ahorita a aproximar cifras, pues sería totalmente irresponsable. Lo que he dicho yo, Jairo, es que el 8 de agosto, es decir, al día siguiente de instalar nuestro gobierno, estaremos en Buenaventura con todo el gabinete ministerial, pero no es una visita para que nos registren los medios, es una visita de trabajo y el gabinete ministerial entero estará 15 días en Buenaventura, trabajando en el desarrollo de un plan estratégico para el Pacífico colombiano, desde Panamá hasta Tumaco. Nosotros tenemos que tener realmente un plan estratégico para que se haga toda la infraestructura que necesita el Pacífico, para que se identifique cuáles son las cadenas productivas que tenemos nosotros que fortalecer rápidamente para atraer allí inversión nacional y extranjera, para lograr nosotros que todas estas cadenas productivas generen empleos para todos los habitantes de la costa pacífica, porque tenemos oportunidad también, de nuevo, en muchos sectores. Por ejemplo, en materia de alimentos. Para mencionar un caso, Guapi, en el Cauca. Guapi tiene una producción que es casi que, mejor dicho, se da como si fuera la maleza, la producción de los espárragos, de los palmitos. Esos palmitos en el mercado francés valen una fortuna. Aquí los recogen casi como si fueran maleza. ¿Qué sucede? En Guapi podríamos perfectamente tener unas plantas para hacerlos enlatados, para que cumplan todas las normas sanitarias, para poderlos mandar al mercado francés. Pero ha habido la tal indolencia que ninguna de las oportunidades que tiene esa costa pacífica colombiana se está aprovechando adecuadamente. Por otro lado, el Chocó mismo, que es en donde estás tú, la producción de maderas, por ejemplo, el Chocó, es lamentable cómo sacan la madera, inclusive maderas preciosas, se las llevan sin ningún tipo de aserramiento ni de valor agregado en el Chocó. Alguna cosa las hacen a veces para medio limpiarlas en Santa Marta. Imagínense ustedes lo que es el trayecto de la madera, las mandan a la China o a otros mercados y después vuelven como muebles terminados. Lo que quiero hacer yo es establecer condiciones tributarias especiales para que lleguen allí inversionistas colombianos y extranjeros y monten entonces fábricas de muebles, muebles desarmables que podamos enviar al mercado de los Estados Unidos, a los mercados de Canadá, a los mercados de Centroamérica, donde no tenemos tantas posibilidades por los acuerdos comerciales. El desarrollo de estas cadenas productivas es fundamental para que la gente tenga lo más importante, trabajo. Yo no creo en los gobiernos asistencialistas. Yo no creo en los gobiernos que hace un año, como el del presidente Santos, salieron a hacer campaña política diciendo vamos a regalar casitas y a conseguir boticos. Es que resulta que esas personitas son seres humanos, son personas dignas. Y a esas personas lo que se les debe dar es trabajo, porque la gente con un trabajo digno tiene la capacidad de comprar su casa, de atender a su familia. En ese desarrollo de la costa pacífica nosotros vamos a empeñar los 4 años del gobierno, pero sobre todo vamos a dejar trazada una hoja de ruta hacia el largo plazo. Vamos a lograr que haya inversionistas que vengan y desarrollen parte de la infraestructura con las alianzas público-privadas. Los puertos, ¿es suficiente el de Buenaventura? Yo creo que no. Hay que fortalecer el puerto de Tumaco.
y en Tumaco entonces hay que pensar en ese gran proyecto que es una carretera que venga desde Belén do Pará y saque los productos del Brasil hacia el mercado asiático por el puerto de Tumaco. Es decir, que si fortalecemos Tumaco, si fortalecemos Buenaventura, si expandimos cadenas productivas, si generamos empleos, si aprovechamos la agroindustria, si generamos una producción de alimentos, vamos a tener un Pacífico totalmente distinto. Eso sí les aseguro una cosa, nosotros no vamos a tener esta vergüenza que tuvo el presidente Santos, que no fue capaz de llevar a los presidentes de la Alianza del Pacífico ni a Buenaventura, ni a Tumaco, ni a ningún puerto del Pacífico, porque no era capaz de mostrar la otra cara de Colombia. Había que llevarlos a ver la cara de Cartagena, que es muy bonita, pero nosotros vamos a sentirnos muy orgullosos del Pacífico colombiano. Gracias. Vamos ahora con una pregunta de Rosa Cristina, que como dijimos está desde Ciudad de México. Ella es una persona muy importante. Ella lideró la lucha contra las FARC en Ciudad de México. Rosa Cristina, la escucha la doctora Marta Lucía. Edulfo, muy buenos días. Se va el sonido, Rosa Cristina. Rosa Cristina, si puede chequear su sonido, por favor. Puede chequear su sonido porque no la estamos escuchando. ¿Me escuchan ahí? Ahí bien, sí, perfecto. Ahora Okay. sí. Buenos días, Edulfo, y buenos días, Marta Lucía. Efectivamente, y como lo comentaba Edulfo, la verdad, el proceso de paz en este momento no es el tema prioritario de la agenda nacional, pero sigue siendo todavía, y sobre todo en específico lo que tiene que en relación con el grupo, con las FARC, un proceso que para muchas personas todavía sigue siendo de interés, y quizás personas como yo que hemos estado detrás de procesos como lo fue la Marcha Mundial contra las FARC de 4 de febrero de 2008, hemos estado un tanto a la expectativa y un tanto con un voto de confianza sobre lo que está pasando. ¿Qué nos va a garantizar, Marta Lucía, que el proceso de paz que tú vas a proponer y que tú vas a emprender no sea el proceso de paz de Marta Lucía Ramírez? Rosita, buenos días. Me alegra muchísimo volverte a ver después de tantos años. Recuerdo el protagonismo tuyo justamente en esa marcha del 4 de febrero. Estabas muy joven entonces, yo era ministra de la Defensa y recuerdo cuando tuve la iniciativa yo de hacer esa bandera larga de Colombia que se utilizó justamente allá en la séptima, todo ese liderazgo de ustedes los jóvenes. Y eso es lo que me sigue acompañando a mí, la gente joven. Y lo que quiero yo es trabajar justamente para que todo este proceso de lograr la paz de Colombia sea posible con unas instituciones fuertes que les garanticen a ustedes los jóvenes ese derecho a educarse bien, a tener un país de emprendedores, a lograr tener trabajo, a tener unas instituciones que les protejan la vida y las libertades, pero al mismo tiempo que garanticen el imperio de la ley. Rosa, allá en México, como en Estados Unidos, como en Colombia, como en Japón y Corea, lo que necesita el común de los ciudadanos es que haya orden en la sociedad, es que haya reglas de juego que sepamos cuáles son. A mí no me interesa de ninguna manera tener un proceso para decir en la historia es que yo logré lo que otros no pudieron, que es lo que hemos oído muchas veces decir al presidente Santos. Quiero unos diálogos y una negociación en La Habana que concluya a favor del pueblo colombiano. Eso quiere decir que no haya ningún muerto más del conflicto, pero es que además de los de las FARC tenemos que ocuparnos de toda esta banda, de toda esta cantidad de bandas acá de criminales que hay en Colombia, de acabar de esas bacrines, toda esta cantidad de especímenes que con distintas nomenclaturas están acabándole la vida, el sosiego, las posibilidades a los colombianos. Si fortalecemos la justicia, si logramos fortalecer las instituciones del Estado, si hay un país que nos garantice ese desarrollo económico con leyes que sean claras y que se cumplan por todos, esta va a ser el proceso de los colombianos, no el proceso que tenga rótulo de nadie en particular. Velar, por favor, escúchele. Marta Lucía, pero precisamente como lo decíamos para el proceso de la marcha del 4 de febrero, un proceso a la vez. Nosotros centramos nuestra atención en ese momento en las FARC, porque era el grupo que históricamente durante tantos años había afectado los procesos de desarrollo de diferentes regiones y necesitábamos pronunciarnos no ante ellos, sino pronunciarnos ante el mundo para decirle las FARC no son el ejército del pueblo, las FARC no nos representan. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con las FARC en particular? ¿Qué va a pasar con el involucramiento que no ha habido de la sociedad civil en ese proceso de acompañamiento? Y si nosotros realmente vamos a ver algo que suceda,
Sí, sí, efectivamente la paz no es solamente firmar un acuerdo con un grupo armado ilegal, tiene otros componentes, pero ¿qué va a pasar en particular el 8 de agosto cuando el presidente Santos no esté y esté usted? Rosa, una cosa muy importante que he dicho durante todos estos meses. El 8 de agosto nosotros vamos a abrir los textos que están negociados hasta ahora y ese punto que acaba de tocar Rosa es fundamental, es la participación de la sociedad civil. Nosotros vamos a lograr que este sea el proceso de ustedes, de nosotros, de los colombianos y por esa razón en la participación de la sociedad civil vamos a pedir que se analice juiciosamente los textos ya negociados para que de verdad, si todo esto es tan maravilloso, podamos entonces sobre esos mismos textos continuar la parte que hace falta del proceso para que después de haber abierto esos textos, haberlos negociado, empecemos a contar esos 4 meses de plazo. En la sociedad civil, ¿quiénes están, Rosa? Por Dios, los representantes de estudiantes, los gremios de la producción, representantes también de las fuerzas militares y de nuestros policías, que son parte fundamental de esta sociedad y también víctimas ellos de todas las atrocidades de las FARC. Tiene que haber representantes, por supuesto, del gobierno y de los que están hoy por hoy en la mesa de negociación. Yo he dicho que ese equipo negociador lo mantendré en lo fundamental, quizás algunos cambios, porque vamos a incluir dentro del equipo a Camilo Gómez. Parte de lo que este país en nuestro país no tiene claro en ese proceso y sus dinámicas es al final del día quiénes son los negociadores. Tenemos claro quiénes son los negociadores del lado de Colombia y de las instituciones, pero del otro lado vemos que todos los días llegan nuevos refuerzos y refuerzos y refuerzos, porque ellos allá reciben gente nueva. Entonces yo ya no sé si tenemos un equipo de 6 del lado colombiano contra 14 del lado de las FARC, o cuántos son finalmente los negociadores de las FARC. Nosotros meteremos a Camilo Gómez en el equipo y meteremos también un representante de las víctimas en Colombia, las víctimas de las FARC, porque aquí no podemos de ninguna manera olvidar cuánta gente ha sufrido por todas estas atrocidades. Y tiene que haber esa voluntad de llegar a concluir el proceso de negociación, oyendo también a esas víctimas y sentándolas en la mesa. Doctor Martorell, es que afortunadamente acaba de vincularse también Martín Vega, que es otra persona con una influencia importante en las redes sociales. Martín, lo escucha la doctora Marta Lucía, por favor. Martín, bienvenido. Qué bueno que se pudo arreglar el audio. A ver, Martín. Martín, ¿sí? ¿Sí o no? Ah, bueno, perfecto. Adelante. Porque aquí no podemos de ninguna manera olvidar cuánta gente. No, creo que no. Bueno, mientras arreglamos el sonido y el video, Martín, voy a proponer lo siguiente, doctora Marta Lucía. Nos siguen en el mundo en este momento miles de personas en Colombia y en otros países del mundo a través de las redes sociales. Nos siguen a partir de Google Plus, afortunadamente, y agradecemos el apoyo de esta compañía que hace posible esta transmisión. Nos siguen en eltiempo.com y nos siguen en las redes sociales. Entonces, tengo aquí unas preguntas que nos han enviado. Desde el municipio preguntas que nos han enviado los líderes de las redes sociales, pero le propongo que hagamos unas respuestas muy cortas para hacer muy rápido, doctora Marta Lucía. Tengo muchas preguntas. Me pregunta, por ejemplo, Juan Carlos Liscano. Ya, listo, sí. ¿Sí me a favor del Estatuto Único de Educación y qué opina del resultado de las pruebas PISA y cómo haría usted un cambio para tener mejores resultados en las pruebas PISA. Juan Carlos, muchísimas gracias. Sobre el tema de la educación, primero, aquí hay un tema del ser humano. Tenemos que lograr que a los hijos que llegan a cada hogar en Colombia sean hijos queridos, respetados, valorados, con unos papás que les enseñen desde muy chiquiticos a apreciar, a pensar, a discernir, a saber a tomar decisiones, inclusive, Juan Carlos, porque es que cuando uno a un niño le pone distintas opciones, está enseñándoles a pensar, a ser creativos. Y el tema de la familia es fundamental, también es una diferencia importante que tiene nuestra propuesta. Vamos a trabajar mucho por fortalecer y apoyar y proteger la familia colombiana. Un niño que nace en un ambiente de amor y de discernimiento y de creatividad, son niños que después tienen un proceso de aprendizaje mucho más fácil. Vamos a fortalecer realmente los maestros en esta sociedad, pero seleccionando las mejores personas de Colombia para que lleguen justamente a la pedagogía. Vamos a dar nosotros 2.000 becas anuales para que los mejores estudiantes de los colegios públicos de Colombia o privados, si también quieren ellos, puedan convertirse en docentes, porque es una profesión demasiado importante, es una de las principales responsabilidades de una sociedad.
quién tiene a su cargo tallar ese diamante en bruto que es el cerebro de nuestros niñitos. Y dentro de la educación primaria y secundaria vamos nosotros a fortalecer la técnica para que a partir de allí ya los niños empiezan a entender las distintas opciones que van a tener para su desarrollo profesional y enfocarse por el lado de las matemáticas o las ciencias sociales o lo que sea. Vamos entonces en esa técnica. Y una cosa muy importante, Dulfo, la propuesta nuestra también desde hace 4 años, abrir las puertas de la universidad a todos los jóvenes de Colombia. Vamos a lograr que haya una educación superior técnica, que esté al acceso de cada joven de nuestro país. Vamos a dar la universidad gratis a los muchachos de los estratos 1 y 2 y vamos a tener un banco que ofrezca la financiación a todos los jóvenes desde el estrato 3 hasta el 6 y esos muchachos puedan pagar su financiación 5 años después de haber terminado sus estudios universitarios. Le quiero decir, yo soy una mujer que pude hacer la universidad gracias a que mi familia se endeudó. Yo misma ayudé a pagar parte de mis estudios y eso lo necesitan todos los jóvenes de Colombia. Esa es nuestra propuesta, pues, muy integral desde la primaria hasta la educación superior. Le cuento, doctora Marta Lucía, que tengo varias preguntas. Si usted me ayuda, las vamos a intentar responder. Bueno, porque son vamos a hacerlo más rápido. Lo que pasa es que a veces hay que contar desde el comienzo hasta el final. Pero bueno, pero usted decide si respondemos o no. Yo respeto lo que usted me diga. Pero mire, Edwin Tamayo pregunta, líneas básicas de lucha contra la corrupción. Muy concretamente, a ver. Edulfo, varias cosas. Vamos a crear un bloque de búsqueda contra la corrupción. Segundo, vamos a exigir que todos los funcionarios públicos presenten su declaración de renta y la de sus familias. Vamos a hablar realmente de quiénes son los grupos familiares, porque lamentablemente muchas veces esa corrupción se distrae a través de testaferros que son parte de la familia. Vamos a fortalecer, por supuesto, también las penas en materia de corrupción. Vamos a lograr que se acabe la casa por cárcel. En este país no puede seguir esta sinvergüencería de que se roban la plata de la 26, de que tenemos el cartel entonces de los Nule y de los alcaldes Moreno, el alcalde y el senador Moreno, y están desde su casa viéndonos a nosotros y despachando sus negocios. Vamos a establecer transparencia en todas las decisiones del Estado, tanto del gobierno como también del Poder Judicial, porque Dulfo, en el país tristemente también la corrupción ha llegado al Poder Judicial. Necesitamos que pueda haber transparencia y los ciudadanos conozcan los fundamentos de las decisiones, a quién benefician, a quién perjudican. En el tema de las licitaciones, yo establecí en el gobierno, justamente el presidente Uribe, cuando fui su ministra de Defensa, a mucho honor porque me siento orgullosa de haber trabajado con él, establecí la centralización de las compras del Ministerio de Defensa. Vamos a hacerlo para todo el gobierno colombiano, de tal manera que haya una concurrencia amplia de oferentes, de empresarios que puedan ofrecer sus bienes y servicios para que se adquieran en las compras estatales. Y vamos a establecer la muerte financiera, óigalo bien, financiera para los corruptos, que la persona que se compruebe y obviamente esté condenada por casos de corrupción quede muerto para el sistema financiero. No puede ser posible que hoy sean entonces los grandes clientes de nuestros bancos los que se robaron el Estado colombiano. Esa grande síntesis. No tengan un crédito jamás en su vida, por ejemplo. Por ejemplo, por supuesto. Ok. Pregunta Alf-In a través de Twitter. ¿Qué garantiza que si usted es presidenta, usted no va a gobernar por intermedio de Álvaro Uribe o que Álvaro Uribe no va a influir en su gobierno? Edulfo, no entendí el nombre de la pregunta, de la persona que preguntó. Es un seguidor de Twitter que se llama Alf-Inks. Alf-Inks. Bueno, mira, yo creo que es muy importante entender que hay personas que tenemos una vida suficientemente larga. Yo ya creo que se me nota bastante con las arruguitas, pero resulta que cuando uno lleva 40 años casi trabajando, pues resulta que ya tiene carácter propio, formación, historia propia. Yo conocí al presidente Uribe cuando fui su ministra de la Defensa. Esto parecería mentira, pero ni trabajé en su campaña, ni hacía parte de su grupo político, ni le hice ningún tipo de trabajo político a él. Me nombró porque sabía lo que había hecho yo en el Ministerio de Comercio Exterior, diseñar una política de Estado a largo plazo que le sirviera a Colombia a largo plazo para fortalecer a nuestros pequeños exportadores y generar trabajo para todos los colombianos, y eso lo llamó la atención y me puso en el Ministerio de Defensa. Yo no tengo dueños, yo no soy una persona que se vende, yo soy una persona que ha tenido criterio y carácter propio, así como cuando trabajé con el doctor Luis Carlos Sarmiento, que es el jefe hoy de Dulfo, es el dueño del tiempo. El doctor Sarmiento sabe perfectamente, cuando yo trabajé con él, tuve siempre el carácter de decir,
mire, estas cosas le convienen al sector financiero, estas cosas no le convienen a los clientes, estas cosas para la ciudadanía no son lo suficientemente convenientes, y lo hice siempre con carácter propio. Pregúntele a su jefe, el doctor Sarmiento, y verá cuánto carácter tengo yo, Edulfo, porque el país tiene que entender que no pueden estar a todo el mundo poniéndole un rótulo diciendo que es que simplemente atiende instrucciones de terceros. Yo no atiendo instrucciones de nadie. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar una última vez con él y algo de eso me dijo. Pero mire, me pregunta Leandro Sánchez también a través de Google Plus, ¿qué opinión tiene de que las fuerzas militares o los miembros de las fuerzas militares puedan ejercer el derecho al voto? Totalmente de acuerdo. Le quiero decir que ese es un tema que propuse siendo ministra de la Defensa, y curiosamente el propio comandante de las fuerzas militares, entonces hoy negociador allá en La Habana, dijo que no le parecía conveniente. A mí sí me parece conveniente, porque nosotros tenemos que darles el derecho a participar en el futuro de esta sociedad, porque es que ellos son parte de los constructores del futuro. Es que le quiero contar que ellos, a diferencia suya, mía y de todos los que nos están acompañando, Jorge, Jairo, Rosa, Juan Carlos, Alfi, ellos no pueden ni siquiera ver a sus familias a veces por 7 meses. Estuve en Cauca, como le decía, y estando en el Bordo con la guerrilla muy cerquita de nosotros hace 3 noches, me decían los militares, llevamos aquí 7 meses en operaciones, sin ir a nuestras casas, sin ver a nuestras familias, con un camuflado que estamos cargando aquí en la espalda, y nos cambiamos ese camuflado cada 3 días, donde podemos medio lavamos la ropa, y por eso es que olemos a humedad. A esos militares que 7 meses no ven a sus familias, ¿cómo les niega uno el derecho a participar en una decisión democrática? ¿Qué tipo de país queremos? Un país que nos garantice una seguridad a punta de balas y solamente militarizando Buenaventura y solamente militarizando Guapi ahora que se va a volver otra Buenaventura, o un país que les garantice a ellos y a nosotros esa paz y esa seguridad con educación, con trabajo para el campesino, con unos insumos que el gobierno les ayude a conseguir a precios económicos, con unas mujeres que tengan la oportunidad de educarse, de trabajar. Esa es la paz verdadera en la que yo creo, y los militares tienen el derecho a participar en eso. Ok, doctora Marta Lucía, voy a hacer un par de preguntas desde aquí, desde los estudios de la Casa Editorial del Tiempo, para ir a una nueva ronda con nuestros apoyos de las redes sociales. Yo estoy siguiéndolo a usted todos los días desde aquí, del Tiempo, en su campaña, y tengo una pregunta, o bueno, muchas, pero esta. Al fin, ¿usted teme que el Consejo Electoral vaya a echar a pique tanto la convención como su candidatura, o eso no será posible jurídicamente? Muy breve para ir con los Edulfo, el Consejo Electoral no tiene facultades legales para declarar la nulidad de una convención, de ninguna convención. A mí me parece increíble que durante 2 meses y medio han querido sacarnos de la candidatura y del camino, con la amenaza cada tercer día que se nos va a caer la convención, se nos va a caer la convención. Solamente le quiero recordar una cosa: la convención del presidente Santos, que está demandada desde antes de la nuestra, es una convención que tiene el riesgo de caerse también. Y esa candidatura del presidente Santos puede tener el mismo riesgo. Qué curioso que nadie esté en este momento preguntando si la candidatura del presidente Santos es espúrea, si no les da miedo que se les caiga la candidatura del candidato presidente, que es obviamente el candidato presidente de muchísimos de los que están acá participando en este chat. Yo creo que los colombianos tienen derecho a que haya distintas opciones. La candidatura mía es una candidatura del pueblo conservador, de esos convencionistas que llegaron a una convención a votar por una candidatura propia y no se dejaron comprar el voto del gobierno que estaba ofreciéndoles a ellos. Los congresistas de presidente Santos les ofrecieron plata, hotel Tequendama y pasajes, siempre y cuando votaran por la reelección. Y estos hombres humildes se enfrentaron a eso y votaron por la candidatura de Marta Lucía Ramírez y no por la de la reelección del presidente Santos. Tengo otra pregunta también a propósito de estas dificultades que creo que tiene usted en el partido desde el punto de vista económico. Dígame, por favor, si es cierto o no, doctora Marta Lucía, que no le han girado dinero para su campaña. ¿El partido no ha avalado, esa solicitud? Es cierto, es absolutamente cierto. Los candidatos, los congresistas del presidente Santos, esos que lamentablemente han hecho todo lo posible para que el partido no tenga una candidatura propia, nos han frenado la financiación. Es absolutamente cierto. Por eso tenemos la campaña con menos recursos, pero con más recursos morales, intelectuales, espirituales. Aquí estamos llenos de gente joven que todo el día trabaja sin tener ingresos.
Pero la razón por la que no le han girado los recursos a usted no es porque el presidente Santos ha dicho que no se los gire, sino porque el partido no ha respaldado definitivamente la solicitud de los recursos al Estado. No, ¿No es así? no, Edulfo, por Dios, la gente que nos está viendo no es ingenua. Es que Bueno, los yo que le estoy están haciendo, preguntando, doctora Marta no, los que Lucía. están haciendo el mandado de frenar la candidatura del Partido Conservador, entonces todos los días se inventan triquiñuelas para ver cómo nos obstaculizan el camino, cómo nos sacan del camino, cómo nos cortan las alas, pero sabe que, Edulfo, cuando uno está actuando movido por convicciones, por una visión trascendente de lo que Colombia se merece, de lo que cada mujer colombiana y cada joven y cada hombre colombiano se merece, uno tiene una capacidad de lucha superior y esa la tengo yo. Yo voy a seguir luchando porque sabemos que todos los obstáculos que nos han puesto tienen obviamente a alguien, un artífice detrás de ellos, que es la reelección del presidente Santos. Esos mismos que le ofrecieron plata a los convencionistas conservadores. Otra pregunta obligada, no puedo dejar de hacérsela. Aquí en El Tiempo y en todos los medios hemos hecho seguimiento a las encuestas de opinión, que son muchas, ya van como 7 en las últimas 3, 4 semanas, y en la mayoría de ellas usted aparece muy abajo, en el último piso, el piso de abajo de las opciones de intención de voto. ¿Eso a usted le preocupa o definitivamente no le preocupa que esté abajo en las encuestas de opinión, de intención de voto mejor? Primero que todo, estoy perfectamente consciente que esas encuestas, Edulfo, son resultado de esta incertidumbre y de cómo algunos medios han estado desde hace un año apostando a que solamente existe la reelección del presidente Santos, algunos congresistas solamente apostando a la reelección del presidente Santos, algunos empresarios, o sea, esto tiene definitivamente mucha gente que quiere apostar a esa opción, entonces ven la candidatura nuestra como no viable porque les dicen se va a caer en el Consejo Electoral. Nosotros tenemos perfectamente claro que la encuesta real es el 25 de mayo. Esa encuesta nos va a mostrar qué es lo que la gente está pensando, tanto sobre la reelección del presidente Santos como sobre la opción y la propuesta que estamos presentando nosotros. ¿Sabe que yo tengo todos los días una encuesta directa? La calle, los ciudadanos en la calle, porque como evidentemente usted viene acá a decir, no tenemos los recursos económicos de otros, hacemos la campaña más sencilla, pero la hacemos en la calle. Y cada día llega más gente, pero también sabe que, Edulfo, que por fortuna cada día han llegado más congresistas de esos que no se dejaron empalagar de mermelada por fortuna. Esos han llegado acá diciendo, estamos con usted y vamos a seguir trabajando porque la democracia colombiana necesita un partido como el conservatismo, porque la democracia tiene que tener distintas opciones y no puede depender de ninguna manera de una reelección. Última pregunta desde aquí, la Casa Editorial del Tiempo, antes de ir con una nueva ronda de nuestros líderes sociales, de las redes sociales. Le tengo que preguntar, doctora Marta Lucía, si tal como van las cosas, las encuestas realmente en el fondo no es que favorezcan definitivamente a ninguno de los aspirantes, todos tienen deficiencias. Si arrancamos con ustedes que van en el piso de la tabla hasta llegar al presidente Santos, que tiene una especie de estancamiento en el 20 y pico%. Pero la pregunta es esta, ¿cómo van las cosas? Algunos dicen que lo que podría llegar a ocurrir es que antes de primera vuelta se unan todos los que son próximos al presidente Uribe para enfrentar y derrotar a Santos en primera vuelta. ¿Eso es posible en el caso suyo o usted no tiene ningún propósito de unirse a nadie antes de primera vuelta? Edulfo, nuestro único propósito es pasar a la segunda vuelta. Sé que tenemos cómo lograrlo. Tenemos una cantidad de gente y de ciudadanos y de jóvenes que todos los días nos animan a seguir en esta campaña a pesar de todos los codazos que nos pegan. Nosotros solamente tenemos un propósito, lo que le sirva a Colombia. Y lo que le sirve a Colombia es la candidatura de Marta Lucía Ramírez, porque es una candidatura de instituciones, de seguridad, de oportunidades de educación, de trabajo para todos los colombianos, de Estado de Derecho y de justicia. Total, vamos a pasar a la segunda vuelta. Listo, ahora sí vamos con Martín. Última pregunta para la doctora Marta Lucía, agradeciéndole pues toda su paciencia y su acompañamiento esta mañana con nosotros. Mil gracias por esta oportunidad, Adolfo, mil gracias. A Martín, la escucha la doctora Marta Lucía, Martín. No, Martín. No, nos vamos entonces con Jorge Marín. Excúseme porque el sonido definitivamente Martín no funcionó. Tengo aquí la pregunta que me mandó Martín, pero vamos con Jorge Marín. Excúseme, por favor. ¿Y no podemos leer la de Martín también? Ya le voy a leer la de Martín, pero vamos, arranco con la de Jorge. Sí, doctora Marta Lucía. Claro, gracias. Doctora Marta Lucía, desde aquí Cali he visto pues con mucha extrañeza cómo mejoraron las cosas en Bogotá de la noche a la mañana con la designación de un alcalde del gobierno, sobre todo la relación con la policía.
En Cali también hemos vivido ese fenómeno de que no hay una compatibilidad entre el comandante de policía y el alcalde, y eso pues va en detrimento al final del tema de seguridad ciudadana. ¿Usted cree que ya es necesario cambiar ese esquema en Colombia? De pronto necesitamos un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Y complementando esa pregunta, cuando uno vota por un candidato a presidente, uno la verdad desconoce quién va a manejar los temas. A mí me gustaría que usted me dijera quién en su gobierno manejaría el tema de seguridad ciudadana. Jorge, muy importantes las dos preguntas. En mi Ministerio de Seguridad Ciudadana lo manejará también quien esté al frente del Ministerio de Defensa. Segunda respuesta, no es conveniente todavía separar el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en cuanto a las funciones de la policía. ¿Por qué, Jorge? Porque Colombia tiene, precisamente por las particularidades del conflicto, la vinculación del narcotráfico con las FARC y con el ELN, tiene que tener una complementariedad entre la policía y el Ejército de Colombia. Esas operaciones complementarias y conjuntas que diseñamos justamente nosotros, que inclusive había hecho parte el gobierno de Andrés Pastrana al fortalecer el Ejército y el Plan Colombia, fue lo que nos permitió durante el año 2002, 2003, 2004 recuperar las carreteras, empezar realmente a enfrentar y a contener la acción de las FARC. Hoy sería totalmente equivocado. Eso hay que hacerlo más hacia el largo plazo, pero el funcionamiento de la policía en las ciudades es indispensable que se haga en una relación armónica que supone que todos los días los alcaldes se reúnan con el comandante de la policía en la ciudad, pero también que el Ministerio de Defensa los esté acompañando. Le cuento una cosa, nosotros hicimos durante los 2 años casi que fui ministra de la Defensa, consejos de seguridad diarios en distintas ciudades de Colombia, con el presidente de la República y conmigo, o a veces iba yo sola. Y siempre nos sentábamos a las 7 de la mañana en todas las ciudades de Colombia con el comandante de la policía, el del ejército, el alcalde, el gobernador, porque siempre hay que tener empoderados a los gobernadores y a los alcaldes, darles el respaldo desde Bogotá, ofrecerles el pie de fuerza de policía adicional desde el primer día. No lo que le estamos viendo al presidente Santos, que les ofrece policías adicionales a Buenaventura, a Bogotá, cuando ya militariza Buenaventura, o cuando llega el alcalde del gobierno Santos a Bogotá, como usted bien acaba de decir. El acompañamiento permanente tiene que ser desde el primer día. Le tengo una buena noticia. Esta transmisión con el hashtag Lucía Responde es tendencia en Bogotá, de manera que es el tema del que más están hablando los bogotanos en las redes sociales en este momento. Pero vamos con una pregunta ahora de Jairo, que también le va a hacer la última interrogante a usted, doctor Marta Lucía. Siga, Jairo, por favor. Gracias, Adolfo. Doctora Marta Lucía, sobre la Alianza del Pacífico, ese mecanismo de integración regional que busca un mayor crecimiento económico y competitividad de nuestra economía. De sus 4 miembros, Chile, México y Perú le llevan años luz a Colombia en términos de desarrollo y competitividad. Le pregunto, ¿se puede pensar el Pacífico como una ventana al mundo cuando la gran mayoría de sus municipios no tienen agua potable, electricidad a las 24 horas, vías de acceso pavimentadas, y en donde ciudades como Quibdó tienen la más alta tasa de desempleo del país y en donde, según el DANE, Chocó y Cauca son los departamentos más azotados por la pobreza extrema? Jairo, muy importante esa pregunta también. No solamente hay una asimetría muy grande con con Perú, con México y con Chile por estos niveles de pobreza y de falta de acceso a los servicios públicos. Es que, por ejemplo, esos otros 3 países están participando hoy en la alianza económica más importante que va a cambiar totalmente la geografía económica mundial de aquí a unos 10 o 15 años, que se llama el Trans-Pacific Partnership. En ese Trans-Pacific Partnership están estos 3 países junto con Estados Unidos, junto con Canadá, con Australia, con Singapur, con Nueva Zelanda, con un grupo de países que van a ser el contrapeso frente al hegemón de China y sus países satélites. Colombia ha debido estar allí, en el TPP, pero lamentablemente el gobierno del presidente Santos no pidió ese acceso formalmente desde el primer día. Lo que hemos debido hacer es dedicarnos a fortalecer muy bien, como usted dice, los municipios, las alianzas productivas, las cadenas de producción de todo el Pacífico, pero también del resto del país, que uno pueda sacar productos a través del Pacífico colombiano hacia esos mercados asiáticos. Le cuento una cosa, en mi visita a Buenaventura, es lamentable, encontramos que se han robado 2 veces la plata del acueducto. Yo llegué del viaje a Buenaventura y puse una queja en la Procuraduría y en la Fiscalía, porque es el tema también de la corrupción que nos está carcomiendo, y por eso ese es el eje
más importante de la campaña de Marta Lucía Ramírez. Se roban la plata del acueducto y entonces, ¿qué vemos nosotros? Gente que no tiene acceso al agua potable ni al alcantarillado. Por esa razón, la lucha contra la corrupción tiene que ser parte de ese plan estratégico para el Pacífico, en el cual vamos a construir la infraestructura, a dar los servicios públicos, a dar la electricidad. Miren, en el Pacífico Caucano y Nariñense también hay sitios que no tienen ni agua potable ni electricidad, es decir, viven en la Colombia del siglo XIX. Acuérdense que las guerras del siglo XIX tuvieron un epicentro, el Cauca. Hay poblaciones que viven en la misma miseria del siglo XIX. Nuestro plan estratégico va a corregir todo eso para que seamos de verdad un país del primer mundo como lo queremos todos. Ayúdeme por favor a responder la pregunta de Martín Vega, que además le presento excusa porque ha estado muy solidario acompañándonos todo el tiempo en la transmisión, solamente en video porque el sonido no nos funcionó. Dice, Martín es un hombre muy dedicado a lo de las redes sociales y a toda esta cosa digital. Dice, ¿qué propuestas tiene usted para que las entidades públicas utilicen estas ventajas pues, de las TIC para implementar un gobierno en línea como mecanismo para la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, usando las TIC como herramienta? Doctora Marta Lucía, pregunta Martín Vega, un tuitero muy influyente de este sector. Siga, por favor. Martín, me alegro muchísimo que por fin hayas podido entrar. Yo no sabía si nos estabas oyendo o no. Nosotros tenemos clarísimo que hay que fortalecer todo el uso de las TIC. Ese es un reconocimiento que le hago al gobierno del presidente Santos. Fíjese que uno tiene que tener siempre la honestidad intelectual de reconocer avances. Tiene un excelente ministro de las TIC, que me encantaría mantener como ministro de nuestro gobierno, que desarrolló un programa que empezó en el gobierno de Andrés Pastrana, Computadores para Educar y la Agenda de Conectividad de Colombia. Nosotros vamos a tener todo un gobierno interconectado que además permita en tiempo real atender muchas solicitudes de los ciudadanos, tener ventanillas únicas donde usted pueda interconectar distintas instituciones y le resuelva simultáneamente algunos temas. Por ejemplo, fíjense, cuando yo hablaba de transparencia para acabar la corrupción, en el sector de la minería, ¿hoy qué está sucediendo? Le dan un título minero a una empresa, pero después entonces se le queda el tema ambiental en algún peaje enredado, o se le queda el tema de la consulta con las comunidades por allá enredado. Nosotros vamos a poner a través de la virtualidad esta conectividad de distintas agencias para que logren realmente pues tomar las decisiones de manera transparente y mostrar. En el tema de la educación, supremamente importante, Martín, nosotros vamos a tener una gran universidad virtual para que todos los colombianos puedan educarse a través de las TIC. Vamos a hacer acuerdos de cooperación con gobiernos extranjeros para lograr que haya un reconocimiento mutuo de títulos. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a hacer acuerdos, por ejemplo, con el gobierno francés, para que los programas académicos de la Universidad La Sorbona y los programas académicos de la Universidad Nacional y de otras de Colombia se intercambien. Y nosotros podamos tener aquí en López de Micayo, podamos tener nosotros en Apiayo, podamos tener en Guapi, muchachos que en un aula virtual puedan estar educándose en la Sorbona de Francia. Y ese reconocimiento de títulos va a hacer que ese muchacho, cuando tenga su título, pueda trabajar o bien en Colombia o bien en Francia, o que puedan, por ejemplo, estar estudiando desde aquí en la localidad de Kennedy o San Cristóbal, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, ahora que va a aparecer también a Rosita, pues que lo que obtenga le sirva para trabajar o en Colombia o en el Tecnológico de Monterrey. Tenemos que lograr un gobierno que funcione, pero sobre todo unos ciudadanos que tengan mejores opciones gracias al uso masivo de las TIC. Doctora María Cristina, dejemos que sea Rosa Cristina desde Ciudad de México, que también nos ha acompañado tan pacientemente, que encierre este ciclo de preguntas con la doctora Marta Lucía, candidata presidencial por el Partido Conservador, en esta transmisión de la Casa Editorial del Tiempo y sus medios digitales. Marta Lucía, como bien tienes conocimiento, diferentes personas desde diferentes ciudades de Colombia y del mundo hemos estado promoviendo el Pacto por la Educación como un ejercicio colectivo de la ciudadanía. Tú has hablado mucho del tema de educación, pero centrado en educación superior y en el acceso de los jóvenes a la educación superior. Pero viendo lo que ha venido sucediendo con el tema de las pruebas PISA, que nuevamente están saliendo los resultados, y vinculándolo con el ejercicio que hemos hecho con el Pacto por la Educación, ¿qué sucede el 8 de agosto igualmente
cuando tengamos que plantearnos una nueva forma de construir el proyecto educativo de país dentro de lo que se viene para el plan de desarrollo. Primero que todo, Rosa Cristina, el Pacto por la Educación lo planteé yo en nuestro programa hace ya cerca de 8 meses. Es más, lo entregamos el día de la convención conservadora, y algunos días después, tal vez como un mes después, me contó Juan David Aristizábal que también había una propuesta de los jóvenes en el pacto. ¿Por qué lo menciono? Porque es que el Pacto por la Educación es una propuesta nuestra tomando en cuenta lo que han hecho otros países, por ejemplo, Singapur, por ejemplo, Corea. Nosotros vamos a partir del 8 de agosto a promover la actualización permanente de nuestros maestros, a escoger los mejores estudiantes para que estudien pedagogía con 2.000 becas anuales en pedagogía, a lograr que se haga más énfasis en las matemáticas, en las ciencias. El bilingüismo lo vamos a establecer obligatorio. Seguramente, Rosa Cristina, usted se acuerda, en el momento en que yo era senadora presenté un proyecto de ley para que la obligación de todos los colegios públicos fuera tener maestros bilingües y dar educación bilingüe, porque necesitamos el bilingüismo, bien sea con inglés, con francés, con mandarín. Y por otro lado, lograr también en los colegios y en la universidad recuperar cátedras como por ejemplo la cívica, todo lo que construya capital social en Colombia, porque aquí hemos tenido la equivocación de pensar que es que el libre desarrollo de la personalidad quiere decir la anarquía, el desorden de la sociedad, donde cada quien hace lo que le dé la gana. No, vivimos en un país donde tenemos que respetar unas reglas del todo, y eso hace que tengamos unos ciudadanos que tenemos que formar todos los días en valores y en respeto por las reglas. Si tenemos matemáticas, idiomas, si tenemos nosotros obviamente la mayor formación, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y de comunicaciones, eso nos va a permitir a nosotros tener un mejor desempeño en esas pruebas PISA. Y mencioné antes, es un tema también de trabajar con los padres, un tema de tomar conciencia de la formación que hay que dar a los hijos desde muy chiquiticos, aprender a pensar. Las pruebas PISA hacen muchas veces simplemente el análisis de qué tanta capacidad de respuesta tiene un niño frente a la solución de los problemas, cuáles son las distintas alternativas, si aprende a pensar estando por fuera de la caja o si siempre está lamentablemente encuadrado dentro de las 4 marcos que le dan a uno normalmente. Es una habilidad de pensamiento creativo, constructivo, innovador, y esta formación sin duda la vamos a cambiar también estimulando mucho más a los maestros. Pues bueno, doctora Marta Lucía, le agradecemos mucho la atención que ha tenido esta mañana con los medios de la Casa Editorial del Tiempo en esta transmisión que hemos llevado a muchos rincones del mundo y a Colombia, en el propósito de que haya más comprensión, mejor ilustración en este debate presidencial, para que los ciudadanos tengan mejor conocimiento, mejor capacidad de tomar sus decisiones en las urnas. Le agradecemos mucho, doctora Marta Lucía, y agradecemos a nuestros acompañantes de esta mañana, líderes de redes sociales, a Jorge Marín, a Jairo Castillo, a Rosa Cristina Parra y a Martín Vega. Y agradecemos de manera muy especial a Google Colombia, que hace posible esta transmisión desde distintas partes del mundo donde las hemos hecho. Agradecemos mucho a nuestra líder de redes sociales de la Casa Editorial del Tiempo, Renata Cabrales, que nos orienta en este proceso. Y a cada uno de ustedes, mil gracias, doctora Marta Lucía, la despido y espero que esté con nosotros dentro de un par de semanas en otros encuentros que tendremos aquí. Felicidades y muy buen día, doctora Marta Lucía. ¿Aló? ¿No me escucha? Sí, lástima que no nos alcanzó. ¿Aló? A Martín, ¿sí? A Jorge, a Jairo, a Rosa Cristina, a todos muchísimas gracias, y especialmente a usted, Adulfo, por esta oportunidad que me da usted y todos sus compañeros allá de su mesa de trabajo en la Casa del Tiempo. Mil gracias. Y a todos los que nos acompañaron en las redes, mil gracias, y de verdad que muy bueno que hayan puesto este hashtag ML Responde. Muchísimas gracias. Los invito a que nos sigan todos los días en nuestras redes sociales, en @mluciaramírez y en Marta Lucía Responde, que fue una innovación nuestra, y qué bueno que nos están siguiendo ya los otros candidatos a la presidencia. Mil gracias. Muy amable y felicidades.